decreto es bastante ambicioso, pretende reformar todo el modelo de atención, haciendo que se centre principalmente en la atención primaria, promoción, prevención, diagnóstico precoz, anticipación al riesgo, detección oportuna de enfermedades para reducir el consumo de servicios en la alta complejidad, de modo que es bastante ambicioso y bastante bondadoso la intención. Obviamente esto requiere fortalecer las capacidades institucionales de las direcciones territoriales de salud, impacta tremendamente a las EPS porque les varía el rol, les reduce el rango de acción y terminan asumiendo muchos roles las direcciones territoriales de salud. Estas direcciones territoriales van a asumir el rol de gestionar el aseguramiento social regionalizado en regiones, subregiones, y el país se divide en unas 13 regiones, unas 154 subregiones y más de 952 microrregiones llamadas zonas de vida, en donde se espera que exista un centro de atención primaria, y obviamente eso requiere desarrollar una gran capacidad de infraestructura hospitalaria, sobre todo a partir de la infraestructura pública hospitalaria. Las intenciones son muy buenas y esperamos que ojalá haya éxito también en la conformación de los equipos básicos de atención territorial en salud, que deben atender cada uno, digamos, 10 equipos por cada CAP, y cada uno atender entre 1.500 y 2.500 personas para acercar la atención a la población rural dispersa que tiene hoy pobre acceso a la atención en salud. Los aseguradores les cambia el rol, las EPS pasan a ser gestoras de salud y vida, no administran ya la plata. Toda la plata se va por giro directo desde ADRES a las redes integrales territoriales de salud, así que ellos solo administrarían un porcentaje hoy destinado a la administración que la UPC tiene, entre el 8 y el 10%. El rol protagonista que hoy tienen de contratar la red, organizar la red, recibir facturas, auditar facturas, glosar facturas, controlar el riesgo epidemiológico, controlar y contener el riesgo financiero, ese rol desaparece. Ellos quedan pues circunscritos a una nueva habilitación donde los habilitan por regiones, tendrán que asumir poblaciones por regiones, desaparecer en algunos lugares, reaparecer en otros lados, y eso es un reto importante porque mucho del personal que hoy tienen las EPS van a tener que dejarlo ir. Se va a ver un gran número de personas que hoy están contratadas en las EPS que van a quedar cesantes. Muchos de esos tendrán que migrar a las direcciones territoriales, que por el contrario asumen nuevas competencias en el manejo de la organización de las redes, la organización de los CAPs, el fortalecimiento de los centros de atención primaria, la infraestructura, la dotación tecnológica, biomédica, la contratación de los equipos básicos de atención territorial en salud. Todo esto pues es un gran movimiento de personal y de talento humano en salud que debe migrar de EPS a las direcciones territoriales. El reto con relación a las zonas que hoy tienen pobre infraestructura hospitalaria es sin lugar a dudas grande, porque la brecha de inequidad que se pretende cerrar con este decreto realmente se va a hacer más visible con la implementación del mismo, porque las subregiones que hoy carecen de clínicas, hospitales, al compararse con subregiones que tienen una buena red hospitalaria, van a notar que están atrapados en una subregión donde el acceso es pobre, mientras que gente de otras regiones tienen mejor calidad de la atención, mejor oportunidad, y eso obviamente puede generar un conflicto social importante. Así que es importante entender que la implementación del decreto tendrá que ser flexible en cuanto al flujo de pacientes de las zonas con pobre red hospitalaria para que puedan ser atendidos en subregiones con redes hospitalarias más robustas. Si ellos se enfrascaran, el ministerio, en que la gente quede atrapada en la subregión y en su red, va a haber grandes problemas de fragmentación de la atención, de inoperancia del servicio, se van a disparar las peticiones, quejas, reclamos, tutelas, porque el acceso, en lugar de mejorar, lo que va a hacer
es que va a haber un gran estallido social. Hoy tenemos bastante información. Lo que tenemos es que no está muy articulada. Ojalá las bases de datos se hablaran y los datos fueran interoperativos. Pero hoy tenemos muchísima información del consumo de servicios de los RIPs en las bases de datos de CISPRO. Tenemos en MIPRES bastante información sobre atención de enfermedades no cubiertas en el plan de beneficio. Tenemos información en las bases de datos que tienen las EPS de perfiles epidemiológicos de la caracterización poblacional. El tema es que estas bases de datos no están hablándose entre sí, con bases de datos del Ministerio, de Contraloría, de Procuraduría, del DANE, y ojalá pudiéramos realmente conseguir un sistema interoperativo. Eso requiere un gran reto porque se necesita no solo la integración de los datos, sino que se requiere mucho dinero para la infraestructura tecnológica, servidores, equipos, conectividad. Un gran problema que tenemos en Colombia con las áreas rurales dispersas es la pobre conectividad, la mala señal, así que tendrá que hacerse alianzas importantes con las empresas que manejan las telecomunicaciones para poder implementar programas de telemedicina, para que los equipos básicos de atención primaria que estén haciendo visitas domiciliarias en zonas dispersas puedan diligenciar la historia clínica familiar, el mapa de riesgo y pueda ir automáticamente a una base de datos. Todo ese reto requiere una gran curva de aprendizaje, una cantidad importante de recursos, billones de pesos, no son cuestiones de miles de millones, sino más de 1 billón de pesos. Y requiere además talento humano formado. Se requieren epidemiólogos, demógrafos, estadísticos, y no solo en las capitales, se requiere que migren a los municipios pequeños, y ese reto va a ser el tema salarial, porque no veo gente que hoy está ganándose mucho dinero en las capitales de los departamentos migrar a una dirección territorial de un municipio distante a ganar mucho menos dinero, porque la escala salarial que establece el sector público es muy por debajo del sector privado. El reto es grande, el tiempo reglamentario es 6 meses hasta 1 año, la curva de aprendizaje para hacer los cambios institucionales en las direcciones territoriales, modificar la planta de personal, crear el manual de funciones de los nuevos cargos que se deben incorporar. En las plantas de personal de las secretarías municipales deberán llegar especialistas en gestión sanitaria, en economía de la salud, en gestión financiera, en epidemiología, en salud pública, en demografía, en estadística, en bioestadística. Esa planta de personal requiere dinero, eso es un reto, no hay dinero ahora mismo, no identifica claramente el decreto de dónde va a salir el recurso, pero las direcciones territoriales deberán fortalecer su planta de personal, deberán fortalecer su infraestructura física, deberán fortalecer su infraestructura tecnológica, deberán mejorar sus sistemas de información y deberán hacerlos interoperativos con los de las EPS y con los de los equipos básicos de atención primaria y de los CAPS. Del mismo modo, los CAPS van a surgir de la remodelación que se haga de sedes de hospitales públicos, hoy empresas sociales del Estado, para transformarse en CAPS. Deberán recibir nueva dotación tecnológica y biomédica y deberán recibir nuevo talento humano. Eso tampoco está muy claro de dónde va a salir el dinero para conformar los más de 7.000 equipos básicos de atención, fortalecer los 9.500 CAPS que se pretenden implementar, fortalecer la infraestructura, requiere más de 3 billones de pesos. Y el tiempo tampoco lo veo claro. El decreto tiene pretensiones y aspiraciones muy ambiciosas de implementar las cosas en 6 meses, 1 año, y la realidad se requiere para esta curva de aprendizaje de desarrollar esas capacidades institucionales de los CAPS y las direcciones territoriales. Se va a requerir más de 2 años o más de 3 años. Los indicadores son los mismos que se usan a nivel mundial: la reducción de carga de enfermedad en la población materno-perinatal, la mortalidad infantil debe reducirse, la calidad de la atención del embarazo, el porcentaje de atención institucional del parto vaginal, pero sobre todo el decreto también menciona un indicador de resultado que es la reducción de hospitalizaciones innecesarias.
También se ve venir el indicador de muertes prevenibles. La idea del modelo es bastante interesante, ambiciosa. Lo que pretende es anticipar el riesgo, actuar de manera preventiva, educando a la población, haciendo vigilancia epidemiológica constante, yendo a las casas de las personas para explorar los riesgos a los que están expuestos y crear una gran big data de riesgos individuales, riesgos familiares y riesgos colectivos por poblaciones, y hacer un mapeo de riesgos georreferenciado por microregiones, subregiones y regiones, lo cual al lograrlo pues sería muy interesante. Para lograr eso vamos a necesitar como 10 años, no es tan fácil visitar casa a casa todos los hogares, pero sí es algo que debe hacerse, pero hay algo que debemos cambiar la visión de la gente, porque lo que está vendiendo el ministerio es que la prevención y la promoción y el modelo predictivo va a contener los costos y va a reducir los costos del sistema de salud. Eso no es cierto. La población que hoy está enferma y la carga de enfermedades crónicas y degenerativas es más del 80% la carga de enfermedad. Esa población siempre va a demandar dinero independientemente de lo que se haga en atención primaria en salud. Lo que vamos a hacer es que se va a requerir más dinero. La atención primaria en salud requiere más dinero y la gente que hoy ya tiene enfermedades crónicas y degenerativas va a seguir demandando dinero para la atención. Lo que vamos a hacer es reorganizar la utilización del dinero y se podrá liberar algún dinero para usarlo en la atención de enfermedades crónicas y degenerativas, pero no va a bajar el costo de la atención en salud, que hoy tenemos una ejecución de UPC del 110% a nivel nacional. Eso no va a pasar. Va a aumentar el gasto en salud. El decreto tiene muy buenas intenciones. Plantea algo muy hermoso que ojalá pudiera sacarse por ley y no por decreto, pero tiene grandes deficiencias porque excede la capacidad reglamentaria y toca asuntos que tienen reserva de ley. Es evidente que el Consejo de Estado va a actuar. Ya hay varias demandas de nulidad en curso y es muy probable que esas demandas de nulidad estén solicitando medidas preventivas para suspensión provisional, medidas cautelares provisionales de suspensión provisional de la ejecución del decreto, y es muy probable que la Contraloría también esté llamada a tomar medidas con unos controles de advertencia, lo mismo que la Procuraduría, controles de advertencia sobre la implementación del decreto por el impacto que tiene en el marco fiscal de mediano plazo, que no se ha visto todavía cómo va a afectar la ejecución de los presupuestos de las próximas vigencias. Pero creo que el decreto tiene muy buenas intenciones, recoge gran parte de lo que está haciendo la reforma en su versión 2.0, que probablemente se va a hundir ahora en la Comisión Séptima, pero excedieron la capacidad reglamentaria lamentablemente, y es muy, pero muy probable que el Consejo de Estado declare la nulidad del decreto. Eso genera obviamente incertidumbres jurídicas y muchas preguntas entre los actores, mucha ansiedad y mucha preocupación sobre el limbo jurídico que se está generando al comenzar a desarrollar acciones que sabemos que más adelante se van a caer.